Hola, ¿qué tal grupo? Hoy vamos a hablar de comunicación. Ya la vez pasada le hice una primera entrega y hoy vamos a continuar un poco con esa idea de comunicación. Si mal no recuerdo, hablamos de los inicios de la comunicación, los inicios del término comunicación. También hablamos sobre código, emisor, receptor. Si mal no recuerdo, hablamos de feedback, de esa ida y vuelta de la comunicación circular. Y hoy vamos a seguir con este libro, ¿sí? Que después cuando nos encontremos nuevamente lo vamos a utilizar, sobre comunicación. Y podemos decir que la comunicación se divide en dos partes principales. Una que es el contenido y otra que es la relación. El contenido es toda la palabra escrita u oral, ¿sí? Lo que ustedes leen de manera concreta. Y la relación es la manera que yo transmito ese contenido. La pregunta es simple. ¿Cuál es más importante? La respuesta también es simple, las dos. Pero hay que tener mucho cuidado en esa relación, en esa manera de transmitir el contenido, porque en esa manera que yo transmito el contenido, lo que estoy dando a conocer es el vínculo que yo tengo con el otro. Entonces, uno tiene que, cuando habla, sobre todo cuando hay una relación complementaria de profesional de la salud con nuestro paciente, es una relación complementaria, hay que tener y hay que ajustarse muy bien a cómo yo digo las cosas, ¿sí? Porque los malos entendidos surgen sobre todo de esa manera de transmitir el mensaje, no de quizás de lo concreto, de la palabra escrita o oral, sino cómo doy a entender ese mensaje. Entonces es muy importante la relación. Vuelvo a repetir porque transmito quién soy yo para el otro, ¿sí? Así que eso es clave empezar a metabolizarlo, por así decirlo, cuando uno empieza a construir una relación comunicacional. Eso cuando nos encontremos vamos a practicarlo entre nosotros, hacer algunos desafíos lingüísticos y demás para poder ajustarnos a una buena comunicación, a lo que después vamos a hablar de comunicación asertiva, ¿no? Bien, y acá en el libro habla también del malentendido, y se los voy a leer. Dice, ¿qué es un malentendido? Podemos aclarar que un malentendido surge porque no se comparten los mismos códigos comunicacionales, o quizás podemos decir que el malentendido nace de algo no dicho, de alguna cosa que desconozco o de algo oculto. Debemos saber que el encuentro tiene sus peligros porque cuando nos encontramos sentimos, y algunas de las cosas que sentimos nos hacen sufrir. Entonces, para poder decir bien lo que hace falta, es necesario percibir al interlocutor y comprender sus sentimientos. Crecemos y nos desarrollamos inmersos en un mundo de conversaciones y encuentros. Por ese motivo, que hoy podamos entendernos con alguien no significa que podamos mañana, porque nada en la vida permanece de la misma manera. Cambiamos nuestra forma de ver las cosas, cambiamos de lugar, cambiamos nuestros estados de ánimo y evolucionamos, pero también a veces retrocedemos y otras progresamos. Es claro que no todos lo hacemos igual, de modo que hoy nos encontramos incomunicados con los que ayer lo hacíamos de buena manera. Pero cuando nos encontramos es algo maravilloso. A eso le vamos a poner un nombre propio. Cuando el emisor y receptor se encuentran en forma asertiva, diremos que ambos están construyendo un enunciado. Es decir, que nosotros como profesionales de la salud, acompañantes terapéuticos sobre todo, tenemos que ir construyendo ¿qué cosa? Enunciados. Enunciados donde nos podamos encontrar, entrelazar justamente con nuestros pacientes. Es una tarea compleja, ¿sí? Porque claramente cuando ingresemos al hogar y estemos en nuestra fase antropológica del acompañamiento,
vamos a tener que amortiguar muchas ansiedades, no solamente de nuestro paciente, sino también del grupo familiar, ¿no? Entonces, seguir en ese andarivel de la asertividad no es tarea simple, pero tenemos que tener una inteligencia emocional como para poder siempre encarrilarnos por esa comunicación asertiva y encontrar enunciados, es decir, encontrar esa manera de feedback y saber que la comunicación en ese estilo, como yo comunico, que inclusive entra en juego la comunicación no verbal, sobre todo, puede conducir a malos entendidos. Fíjense que acá, cuando hablaba de malos entendidos, hablaba de los códigos, ¿sí? O de algo oculto. Entonces, esos son dos elementos saboteadores. Tengo que ser franco, tengo que hablar claro, intentar no ocultar la realidad, tampoco a los familiares, y bueno, mientras que sea transparente, eso también me va a ayudar. Después, en la página siguiente, a ver, habla de comunicación verbal y no verbal, y bueno, ya estoy diciendo que la comunicación no verbal es, digamos, la más auténtica de toda la... Sí, tengo que dividirlo, ¿no? Porque estamos dividiendo verbal y no verbal, pero sepan que esa división solamente es a fines pedagógicos. La comunicación es todo, un todo relacionado, es verbal y no verbal al mismo tiempo. Lo pueden ver ahora en mis gestos, en donde yo reafirmo la palabra con los ojos o con las manos, que hago así. Es todo un combo de relación comunicacional, ¿no? Pero a fines pedagógicos por ahí se los divide para manejar mejor la idea. Y hay un pequeño cuadro en el libro donde dice signos de conducta verbal y conducta no verbal. Dentro de los signos de conducta verbal podemos hablar de palabras y frases, sintaxis, tonos de voz, ritmo del habla, la velocidad y el volumen e intensidad. Y en la conducta no verbal hablamos de la mirada, la expresión facial, gestos y ademanes, postura del cuerpo, lo vegetativo. Cuando hablo de lo vegetativo, habla del sistema nervioso vegetativo, que después lo verán en biología, ¿no? Y este sistema nervioso vegetativo es un poco cuando, por ejemplo, nos ponemos rubicundos, colorados, ¿sí? La cara como que se cambia de coloración ante la vergüenza, ¿no es cierto? O bien podemos transpirar o tener las manos frías. Bueno, todo eso también son pautas comunicacionales, ¿no? Cuando uno le estrecha la mano al otro y están congeladas, bueno, implica que hay un monto de ansiedad, tiene miedo, y eso nosotros tenemos que percibir como profesionales de la salud. Distancia física, bueno, hoy tan mencionada por el tema del coronavirus, la distancia es algo que hoy también, fíjense que nos pega mucho, extrañamos los abrazos, extrañamos estar más cerca de toda la gente que realmente le tenemos aprecio. Pero cuando hablamos de proxémica, por ejemplo, que tiene que ver con la distancia, que también comunica, habla de distancia óptima. Yo prefiero hablar de acercamiento óptimo, no de distancia, porque distancia, sea corta o pequeña, siempre el valor simbólico de esa palabra me da la idea de alejamiento, sea poco, sea mucho. Entonces yo suplanto la palabra distancia óptima por acercamiento óptimo. Entonces es el acercamiento óptimo, uno lo tiene que ir fijándose con su paciente según los trastornos que pueda llegar a tener del comportamiento. Bueno, eso va a quedar sujeto justamente a la experiencia, como uno vaya entendiendo este curso, esta profesión de acompañamiento terapéutico. No todos los pacientes y no todas las personas, no solo los pacientes, reaccionan de la misma manera a la distancia con otras personas, incluso es cultural eso, ¿no? En países como nosotros, la proxémica, la distancia es mucho más corta con las personas, con nuestros afectos, le damos un beso, nos abrazamos de manera muy normal y siempre, todos los días. Y en otros lugares, como en culturas más anglosajonas, ¿no? En vez de dar un beso en la cara, uno le da la mano, porque dar un abrazo, un beso a alguien desconocido, bueno, realmente no lo tomarían de muy buena manera. Sin embargo, acá sí.
Entonces vemos cómo la cultura influye también en las relaciones humanas, ¿no? En los países árabes también hay un acercamiento bastante pequeño. Bueno, todo eso lo vamos a tener que ir viendo como forma de comunicación, ¿no? La proxémica, la distancia con el otro. Entonces hablamos de la distancia, se entendió, espero, lo vegetativo también, que era del sistema nervioso, y velocidad y ritmo de los movimientos corporales, vestimenta y maquillaje. Esos son todo lo que nosotros podemos comunicar de manera no verbal, la conducta no verbal. Hay un axioma que después vamos a hablar de los axiomas de la comunicación, pero quiero un poco adelantar el primero, que se dice, axioma número 1, imposible no comunicar, ¿no? Yo siempre voy a comunicar, me dé cuenta o no. Ahora, esa percepción de la conducta o de la imposibilidad de comunicar, y uno puede decir, bueno, yo no hablo y no comunico. Bueno, es un error, porque cuando yo no hablo, comunico que estoy mudo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo llegar a entender la idea que es imposible comunicar? Yo voy a, para ser un poquito más claro, voy a cambiar la palabra comunicación por conducta. Entonces yo ahora voy a decir, es imposible no tener conducta. Bien, ahí puedo llegar a entenderlo, porque nosotros la comunicación la entendemos como sinónimo de conducta. Entonces, es imposible no tener conducta, es imposible no comunicar, siempre estaré comunicando, me dé cuenta o no. Inclusive, comunicamos mucho en la ausencia. ¿Sí? Cuando hablamos en unos inicios de la comunicación, decíamos que evolutivamente era muy importante porque hablábamos del ausente, ¿no? Entonces yo les puedo asegurar a ustedes que siempre vamos a hablar de alguien que no está. ¿Sí? Yo me junto en el bar con vos, tomando un café, y podemos hablar, che, qué bien, el corte de pelo, che, qué lindo, esto y lo otro, pero al minuto hablamos de alguien que no está. Entonces la comunicación es para representar en un principio a alguien ausente. Entonces cuando yo no estoy en algunos lugares, seguramente estarán hablando de mí, ¿no? Y ahí es lo interesante de la comunicación, hablar del que no está, ¿no? Siempre digo de buena manera, ojo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea y la sofisticación de la comunicación humana, de la representación del ausente, como lo explicamos la vez pasada en la primera entrega. Entonces, bueno, yo después les voy a subir al grupo un poco de bibliografía de este libro, que les vuelvo a mostrar, Comunicación y sujeto cuidado, para entrar cada vez más un poquito a lo que es la idea de comunicación, porque digamos que comunicación no está como asignatura, pero es un tema tan importante en el acompañamiento terapéutico que atraviesa todas las demás materias, así que le vamos a tener que dar mucho empuje, bueno, nos estamos viendo, después voy a hacer más entregas así de comunicación, y les mando un gran abrazo. Cuídense.